Buenas noches, deseando estén muy bien. Pues les cuento que estoy mostrando mi cámara desde mi celular, ya que en un viaje que tuve justamente me dañó la cámara del computador. Entonces, buscándole solución a ello, tengo aquí mi celular apuntándome desde mi pantalla del computador. Espero no incomodarlos mucho. Estoy hablando por mi computador, estoy proyectando el computador y la cámara está desde el celular. Pero Bueno, todo esto, perfecto. Me cuentas si requieres algún apoyo, por aquí estamos muy pendientes. ¿Listo, doctor perfecto, Cristian? perfecto. Bueno, Todo esto en aras de que se haga un buen ejercicio, de que ustedes me puedan ver, ¿cierto? Por lo menos por esta cámara del celular y puedan escuchar allí. Compañeros, compañeras, es un gusto estar aquí en este Congreso de Psicología en modalidad virtual. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes un poco, ¿cierto? Un poquito sobre este tema del síndrome de burnout en este importante evento organizado por UDI, por la Universidad de Investigación y Desarrollo. Es un honor grandísimo estar aquí con ustedes. Espero estos minuticos sea del total agrado de ustedes y que podamos hablar y podamos comprender un poco sobre esta temática que ustedes están siendo invitados a escuchar y precisamente pues es lo que se ha preparado. La salud mental y trabajo digno, el tema en especial del burnout, desde varios enfoques. Pues empezamos diciendo, ¿cierto? Quien les habla, Cristian Camilo Osorio Ordóñez, docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Empezamos diciendo que el tema del burnout se asocia directamente, compañeros y compañeras, a un tema laboral, ¿no? Cuando hablamos del síndrome de burnout, se habla de un tema laboral, ¿sí? Entonces empezamos a decir eso, no podemos llegar a encontrar, ¿cierto? De pronto elementos que digamos, síndrome de burnout en estudiantes, síndrome de burnout en niños. No, eso no lo vamos a encontrar, ¿cierto? El síndrome de burnout se relaciona directamente a temas laborales, organizacionales, empresariales. ¿Listo? Trabajadores, claro, Recording in también, progress. que no hagan parte del tema de una empresa, pero que sean trabajadores, serán allí también susceptibles a tener burnout. Y esto se articula específicamente a un tema del peligro, un peligro que se denomina acá en Colombia asociado al tema psicosocial, ¿cierto? En la parte laboral, lo cual allí comenzamos a articular, compañeros y compañeras, comenzamos a articular unos elementos como lo es la seguridad y salud en el trabajo. Y con esta primera pantallita que están viendo ustedes acá en esta diapositiva, empezamos a encontrar, ¿cierto? Empezamos a articular esos elementos. Precisamente la seguridad y salud en el trabajo, que es esa disciplina que trata la prevención de lesiones y enfermedades en lugares de trabajo, ¿sí? Es un concepto que nos da aquí en Colombia el decreto 1072 del año 2015. La prevención es la disciplina que se encarga de la prevención de accidentes y enfermedades. Y quiero empezar con eso porque es que se articula directamente el tema de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas, previniendo no solamente peligros psicosociales, sino todo tipo de peligros. En este caso, pues hablando puntualmente del tema psicosocial y más específicamente el tema del bordajo, ¿cierto? Que claro, como vamos a ver en esta presentación más adelante, el burnout es una enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad, no es un estado, no es una respuesta, es ya algo adquirido, es una afectación, ¿cierto? Entonces, por eso quería empezar con esta diapositiva que vemos en pantalla. Y bueno, que claro, todas las empresas deben de estar vinculadas y asociadas a los temas de seguridad y salud en el trabajo, todas las empresas, ¿sí? No se puede quedar una por fuera o una excluida de estos elementos. Bien, en esta presentación vamos a hablar un poco también sobre la relevancia que tiene la resolución 1442 del 2024. Es una norma colombiana que ya nos dice o nos invita a que se haya o exista esa adopción del CIE 11, ¿cierto? De la clasificación internacional versión 11 para Colombia. Esta resolución sale el año pasado, compañeros, compañeras,
Así que pues no solamente para el tema del burnout, sino para otro tipo de afectaciones, hay que tener en cuenta que ahora consideramos el tema de la CIE-11, ¿cierto? Entonces, esta diapositiva también es muy importante, no solamente para esta charla, sino también para que ustedes lo tengan muy en cuenta, ¿cierto? En el ejercicio investigativo académico y de salud que de pronto ustedes requieran. Ya saben que estamos en la CIE-11 según esta resolución. Bien. En cuanto al burnout, que es ese problema, y por allí comenzamos ya a desarrollar, desenvolver un poco de esta conferencia, vemos entonces que el burnout es un problema de salud laboral, precisamente es un problema de salud laboral reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que es un tema asociado a la clasificación internacional de enfermedades, al CIE-11, como ya lo refería, que Colombia ya debe de hacer ese ajuste de enfermedades, de codificaciones. Precisamente el burnout se encuentra codificado bajo una clave, en este caso QD85. Ese reconocimiento refleja, ¿cierto?, la gravedad del burnout como una condición que afecta no solamente el bienestar individual, sino que también va a afectar la eficiencia organizacional y claro, por ende, afectará pues también los elementos de salud pública, ¿sí? Si se enferman muchas personas, en este caso por esa condición, por esa enfermedad, pues va a impactar de una u otra forma el tema de la salud pública. Y como sabemos, pues también acá en Colombia, según algunos investigaciones recientes, no hace mucho tiempo, hace 2, 3 años, puntuaba Colombia dentro de los países que más estrés tienen, ¿cierto? Más estrés tienen. Y ya vamos a hablar un poco de cómo se relaciona también este tema del estrés con el burnout. Precisamente, ¿qué es el burnout? ¿Cierto? Que es esa primera pregunta que nos sale allí, ¿sí? Y este es digamos, lo que vamos a encontrar. El síndrome de desgaste ocupacional, que ya sabemos que es del QD85, la diferencia con el estrés laboral y factores de riesgo organizacionales. Eso es lo que vamos a ver. Bien, inicialmente encontramos entonces unos elementos asociados, ¿cierto? A el estrés laboral y el estrés como tal, como concepto. ¿Qué es esto del estrés, ¿cierto? Y cómo se relaciona con el burnout. Si es bien, compañeros y compañeras, em, hay un estrés, ¿cierto? Y es más, el estrés, según varios autores, entre ellos, pues hay una que sigo mucho, la doctora González, ella publica algunos libros precisamente de psicología, de instrumentos de evaluación psicológica, me gusta mucho la doctora. Ella nos habla también de que el estrés no es una enfermedad, ¿cierto? Y pues nosotros también damos versión de ello, compañero, compañera, pues todos nos hemos estresado, ¿cierto? De pronto cuando vamos tarde al trabajo, cuando vamos tarde a la universidad, cuando nos ponen un parcial, cuando en el trabajo nos piden un informe, ¿cierto? En esos casos hay un estrés, ¿sí? Y hay esa connotación de que hay un estrés positivo y hay un estrés negativo. En aras de que esta también sea una participación interesante de esta conferencia y que ustedes no solamente me escuchen, yo los invito y las invito a ustedes a que coloquen allí en el chat. Espero hacer muy bien esa labor y que no me esté sobrepasando en estas funciones. Pero sí los invito a todos ustedes quienes me escuchan que coloquen allí en el chat cómo se conoce también ese estrés negativo y cómo se conoce ese estrés positivo. ¿Listo? Ya los leo, creo que me hice entender con la pregunta, espero así sea. Y ya los leo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se conoce el estrés positivo? ¿Cómo más se conoce el estrés negativo? ¿Cierto? Colóquenlo allí en el chat a ver cómo estamos con esos conocimientos para hacer ese pequeño repaso. Mientras tanto, pues voy hablando allí. Como saben ustedes, entonces el estrés no es una enfermedad, es un estado, es una respuesta de la persona, del cuerpo como tal, ante un cambio, ante una situación, algo que le exige a esa persona, pues alguna función. El estrés como tal, entonces no es una enfermedad. Pero aquí pasa algo, y como lo decía nuestra estimadísima, yo te leo aquí, Joana María.
Giraldo, el diestrés. El diestrés, que es el estrés negativo, y el euestrés, que es el estrés positivo. Hay uno, como nos dice Héctor, hay uno que motiva, que es el positivo, pero hay uno que es negativo, ¿sí? El negativo no es bueno y menos es bueno cuando es prolongado, ¿cierto? Entonces, cuando es prolongado, cuando se vuelve ese estrés crónico, es cuando ya comienzan a aparecer esas afectaciones. Caso puntual, síndrome del burnout, ¿sí? Síndrome del burnout. Entonces, el estrés como tal, y como ustedes lo colocan allí en el chat, muchas gracias por las participaciones, qué bien, muchas gracias por ello. Hay varias participaciones, se me complica un poquito leerlo, ¿cierto? Pero muchas gracias a ustedes allí por las participaciones. Excelente, estrés positivo bueno, estrés negativo malo, el estrés positivo motiva, activa, fortalece, nos ayuda a alcanzar una meta inclusive, el estrés negativo cuando es prolongado, crónico, no es bueno, ¿cierto? Ya decíamos entonces que pueden aparecer unas afectaciones, ansiedad, depresión o el síndrome de desgaste ocupacional. Y ojo con eso que también, entonces, ¿es síndrome de burnout o síndrome de desgaste ocupacional? La CIE 11 en el código QD85 nos habla sobre el síndrome de desgaste ocupacional. Eso quiere decir que también nosotros pues, lo podemos conocer de esa forma, ¿cierto? Síndrome de desgaste ocupacional o síndrome de burnout. ¿Qué es esa condición asociada al estrés crónico, reitero, en el entorno laboral? Y que por ese elemento, ¿cierto? De que llega a ser crónico, ese estrés, que es un estado o una respuesta, pero llega a ser crónico, se llega allí porque no ha sido gestionado adecuadamente, en este caso por la organización o por las personas encargadas de esa gestión de los peligros en la empresa, ¿sí? La OMS, y como lo refería hace unos minuticos, y han salido varias normas, aquí ya tenemos nuestra norma también del tema de la CIE 11, lo ha reconocido como un problema de salud laboral, un problema de salud pública. Listo, está el problema de salud laboral, listo, está el problema de salud pública. Aquí vemos también un tema, unos elementos, pero sí es muy importante mencionar, compañeros y compañeras, que el estrés, perdón, el burnout no es algo que se esté hablando hace poco o que se esté mencionando apenas, ¿cierto? Esto es un elemento que viene hablándose desde hace ya varias décadas atrás y que ha ido aumentando, ¿sí? Ha ido aumentando, año a año ha ido aumentando, precisamente también, pues, se han elevado más normas, se han elevado más normas legales, y bueno, pero en sí esto es una responsabilidad de todos, ¿cierto? El tema del síndrome de burnout, propiamente y en especial de la buena acción también organizacional, como problema, como peligro organizacional, que se asocia pues a esto, el tema mental en las labores, pues claro, el jefe, el empresario, la persona que lidera este ejercicio en la empresa, pues es la persona encargada de hacer una buena gestión. Como lo mencionaba hace unos minuticos, el no gestionar bien el tema del síndrome de burnout pues puede llevar a que se afecte esta persona, ¿sí? El síndrome de burnout tiene varios elementos. Bueno, ustedes están viendo que en pantalla hay unas lecturas que no estoy leyendo totalmente. Estoy haciendo o parafraseando un poco ello. Como les decía, pues de esto se está hablando ya hace varias décadas. Espero tengan en cuenta la lecturita que está allí mientras voy explicando. Y bueno, como les decía, pues hay unos componentes asociados al síndrome de burnout, hay unas dimensiones que se caracterizan en el síndrome de burnout, como lo es el agotamiento extremo, el cinismo, la despersonalización. Hay unos autores que también lo dicen como reducción de la eficacia profesional, ¿cierto? El burnout es en muchas ocasiones no es considerado como tal un tema propio de salud común, sino un fenómeno ocupacional, ¿cierto? Y ya escuchamos que es la respuesta a un estrés laboral crónico. Y quiero hacer énfasis allí
porque claro, ahí encontramos inclusive algunos estudios, algunos elementos asociados a que voy a investigar el burnout y van a investigar niños, ¿cierto? Entonces, pues yo sí quiero ser y hacer énfasis allí para evitar de pronto que nos salgamos de eso. El burnout se asocia directamente al tema laboral, ¿cierto? Bueno. Entonces, el tema del burnout, el estrés laboral, que es esa respuesta del organismo ante demandas excesivas en el trabajo, ¿cierto? Pero generalmente el estrés es temporal, reversible, como decíamos, está el estrés, ¿no? El estrés positivo. En cambio, el burnout surge como ese estrés que se mantiene en el tiempo, superando las capacidades del trabajador para recuperarse, ¿cierto? Mientras lo mencionamos, y permítame reiterar un poco acá, mientras mencionamos que el estrés puede motivar una reacción adaptativa de respuesta hacia una necesidad, el burnout, en cambio, lleva a una desconexión, podríamos decirlo, inclusive emocional, donde el trabajador no siente, o no quiere sentir o no siente nada, ¿sí? No sabe por qué está trabajando o no quiere trabajar también. No sabe por qué, inclusive, porque está viviendo, ¿cierto? Hay una desmotivación, una pérdida del sentido del propósito en el trabajo también, ¿cierto? Claro, existen algunos elementos propios que se asocian, ¿cierto?, a que aparezca el burnout. El burnout no solo depende de la carga laboral del trabajador, sino, como decimos, de las condiciones laborales que puede favorecer el desarrollo, ¿cierto? Esos factores que pueden favorecer el desarrollo de que aparezca el estrés, los mencionamos acá, sobrecarga laboral y falta de control en el trabajo. Por ejemplo, cuando hay excesivas demandas laborales sin los recursos adecuados para enfrentar esas demandas laborales, que a veces el trabajador tiene que dar respuesta a esas demandas laborales sin tener los recursos, ¿sí? Me gusta mucho, claro, por los conocimientos que tengo de riesgos laborales, me gusta mucho esos ejemplos. Por ejemplo, cuando llega un trabajador a una empresa y le dicen, bueno, súbase a hacer limpieza de fachada, súbase a alturas, ¿cierto? Trabajo en alturas, pero no le dan los equipos de protección para trabajo en alturas, ¿cierto? Demandas que no pueden ser suplidas por el trabajo o no les dan los recursos adecuados para enfrentarlas. Otra de ellas es las jornadas laborales prolongadas y la alta, como tal, demanda que se le da al trabajador por jornadas laborales y que no se le reconozcan esas mismas. También puede ser un tema de la sobrecarga. La falta de autonomía y poca participación en la toma de decisiones, ¿cierto? Cuando un trabajador siente que no tiene control sobre su carga laboral o sus esfuerzos no son suficientes para cumplir esas exigencias del puesto, es también más propenso a desarrollar esos síntomas del síndrome de desgaste ocupacional. Posiblemente algunos de ustedes ya han escuchado este tema del síndrome de burnout y el que ya refiero también síndrome de desgaste ocupacional. Colóquenme allí en el chat, como les digo, vamos a hacer allí una pequeña participación para quienes están escuchándome. ¿Cómo más han escuchado, cierto, que se le denomina ese síndrome? Síndrome de desgaste ocupacional, síndrome del burnout o síndrome también del... Vamos a ver ustedes qué me dicen, ¿listo? Posiblemente alguno de ustedes ya lo ha escuchado. Si es así, ya los leo, ¿listo? Excelente, Joana María está allí de primeritas. Síndrome del quemado. En algunas literaturas, muchas gracias, Yamile Leal también. En algunas literaturas, inclusive, ¿cierto? En algunos países lo denominan también como el síndrome del quemado. En el caso de nosotros, lo reconoceremos como síndrome de desgaste ocupacional, si nos vamos por la C11, o síndrome del burnout, ¿cierto? Bien, el otro elemento que estamos viendo allí, la falta de reconocimiento
y apoyo organizacional. La falta de reconocimiento y apoyo organizacional también son factores de riesgo asociados al burnout. El escaso reconocimiento por parte de líderes y superiores, como se dice, invisibilizar a la persona, la falta de oportunidades en el crecimiento y desarrollo profesional, una comunicación deficiente o ausencia y retroalimentación positiva también está asociada pues a estos elementos de falta de apoyo organizacional. Los trabajadores, ¿cierto? Que se asocian a su síndrome de burnout a la falta de reconocimiento, muchas ocasiones perciben que no es valorado, ¿cierto? Y tienden a sentirse menos comprometidos con la organización, lo cual puede llevar a que la persona tenga insatisfacción laboral y por ende, pues la insatisfacción laboral se relaciona indirectamente también con el burnout. También hay unos autores que nos hablan sobre el desequilibrio de vida laboral y personal y pues precisamente nosotros también posiblemente lo hemos sentido o posiblemente lo hemos escuchado. Cuando tenemos ese desequilibrio entre la vida laboral y personal para unas expectativas de disponibilidad constante en el trabajo, ¿cierto? Uso excesivo de correos, llamadas, búsqueda del trabajador por fuera el horario laboral al cual fue contratado, ¿sí? Entonces, pues ahí encontramos también esos elementos, ¿cierto? Ese desequilibrio que no deja que el trabajador se recupere, ¿cierto? Y que pues va a estar inmerso siempre en una carga laboral. Eso podría llevar a que el trabajador tenga estrés constante. Y claro, pues como lo digo, disminuye la capacidad de recuperación del trabajador. Todos estos elementos que estamos viendo en pantalla y los que hemos estado explicando se asocian directamente al tema de gestiones de la empresa. ¿Sí? Todo esto se asocia al tema de gestiones propiamente de la empresa. Entonces, pues volvemos a reiterar, estos elementos que estamos viendo allí, pues son elementos propios de la organización que pueden ser gestionados allí. Síntomas y consecuencias. Bueno, ya definimos el burnout, ya definimos que hay una codificación, ya mencionamos pues que es del estrés crónico, cómo se puede llegar a dar y por qué la empresa, pero entonces, ¿cuáles son los síntomas y consecuencias que tiene el burnout? Y es que el burnout afecta múltiples dimensiones de la vida del trabajador y tiene repercusiones en la salud del trabajador como también en la productividad organizacional. ¿Sí? Entonces, los empleadores deben de comprender esto también. No solamente se afecta al trabajador, sino que se afecta la productividad organizacional. El agotamiento emocional, como lo vemos allí, se reduce el tema, ¿cierto? Entonces, en cuanto al agotamiento emocional, ese cansancio extremo, esa falta de energía y desmotivación son síntomas y consecuencias de que va a tener el trabajador. ¿Sí? Ya sabemos cómo, por qué se da, ¿cierto? ¿Qué es? Pero entonces, ¿qué da? ¿Cierto? Es como lo que quiero expresar. ¿Qué es lo que le da al trabajador? Bueno, le da una sensación de cansancio extremo, falta de energía y desmotivación. Hablamos también de que hay una despersonalización, hay una actitud negativa hacia el trabajo, hay una actitud negativa hacia los compañeros, hacia los clientes, llegando incluso a una postura indiferente hacia el cliente, si es que de pronto tiene alguien que atender, hacia el mismo jefe, ¿cierto? Entonces, pues hay un ejercicio allí de despersonalización. Hay un bajo desempeño, claro, eso es una consecuencia también que tiene el trabajador en cuanto al tema del burnout. Entonces hablamos allí de que alguien con este tema del burnout pues va a tener una reducción del desempeño por temas asociados a dificultades, por ejemplo, para concentrarse, menor eficiencia en las tareas, sentimiento de ineficacia profesional. Estos síntomas que estamos viendo en pantalla, que estoy aquí mencionando, parafraseando a algunos autores y demás, estos síntomas afectan la capacidad del trabajador para, claro, desempeñarse adecuadamente. Y esto a su vez pues va a reducir su productividad y va a aumentar el riesgo de errores. El riesgo de errores que inclusive pueden llegar a ser fatales, ¿sí? Hay literatura y también les voy a contar una historia.
Hay literatura asociada a espacios donde trabajadores se han accidentado por otros peligros, se han caído, se han cortado, se han amputado, se han suicidado en el trabajo por estos temas del burnout. O sea, se les ha podido anticipar ese peligro, ¿sí? Ahora bien, el tema de la historia, precisamente, yo estoy aquí en otro país, estaba dando una conferencia por acá, les cuento un poco, ¿cierto? Y estaba reunido con unas personas donde me platicaban un poco sobre el tema de eso, ¿cierto? Una personita de ellos, sector salud, atendía a muchos clientes, en este caso, pues pacientes, área de urgencias, pues colapsó esta persona, sector salud, y esa persona tomó la decisión de suicidarse en el trabajo y que tenía antecedentes de burnout, antecedentes de algo que le afecta a esa persona y que por tanto, pues se afectó tanto que tomó la decisión de suicidarse y también pues impactar la empresa, impactar la organización. Ese día pues claro se atrasaron otros elementos asociados al área, en este caso de urgencias de esa empresa, ¿cierto? Entonces pues cuento esta historia, es reciente, me la contaron antier, dentro de estos ejercicios que estoy haciendo acá bueno, por fuera del país, ¿cierto? Entonces pues es algo que no podemos dejar a un lado, ¿sí? Bien, profe, y entonces, ¿cierto? Podríamos preguntar, ya sabemos qué es, en dónde se orienta, ya sabemos qué consecuencias trae también, pero entonces, este tema, ¿quién lo regula o qué es lo que hay en Colombia, por lo menos, ¿cierto? Y es que, claro, hay varias normas asociadas a la prevención, en este caso, del tema de la salud, ¿sí? Nosotros aquí en Colombia hay varias normas asociadas a ello, ¿sí? Este marco legal está un poquito desactualizado. Está un poquito desactualizado, pero lo que trato de darme a entender es que existen varias normas, ¿sí? En Colombia resalto varias, como por ejemplo el tema de la resolución 2646 del 2008, esa misma que se nos refuerza con la resolución 2764 del 2022. Estas normas nos hablan sobre que las empresas deben de hacer unos ejercicios de análisis, de evaluación, de identificación de los riesgos psicosociales en la empresa. Allí se menciona entonces, posiblemente ustedes lo han escuchado, la batería de riesgo psicosocial, ¿cierto? Consta de varios instrumentos, ¿cierto? Varios cuestionarios, algunos de ellos asociados a revisar el tema intralaboral, extralaboral, de estrés, ¿cierto? Es unos cuestionarios asociados a ello. Todas las empresas, todas, se espera apliquen ese cuestionario, ¿cierto? Busquen la forma de que les apliquen ese cuestionario. Profe, eso existe, ¿dónde lo dice? Que aquí está el marco legal, ¿cierto? Otras apoyan esa posición, el decreto 1072 que referíamos inicialmente, el tema de la resolución 0312 del año 2019. Bueno, hay varias normas, ¿cierto?, que nos apoyan ello. Pero entonces, primera pregunta aquí que el empleador, el empresario, la empresa en Colombia debe realizarse. Venga, ¿será que en mi empresa están realizando, estoy aplicando, se está llevando a cabo ese registro, ese sondeo, esa evaluación de los riesgos psicosociales según la metodología? Sí, no. Ah, bueno, sí, sí, listo, ya le digo qué más sigue. Si no, pues está incumpliendo la normatividad legal y no sabe el empleador, la empresa, el trabajador, no se sabe si tiene indicios de burnout, si tiene indicios de estrés, ¿cierto? No se sabe. Entonces, pues hay que aplicar esa batería de riesgo psicosocial y no solamente aplicarla, ya voy para allá. ¿Quién la aplica, cierto? ¿O quién es la persona idónea para ello? La única persona en Colombia, como nos lo dice el marco legal, es una persona experta. ¿Y quiénes son los expertos? Pues una persona que haya estudiado psicología, ¿sí? Una persona que sí haya estudiado psicología. Ojo, no puede ser otra persona. Psicología
y que tenga posgrado propio en SST, en Seguridad y Salud en el Trabajo. Que tenga licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo y que haya realizado un curso de 50 horas que se denomina curso de 50 horas SGSST, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, modalidad virtual. Es de 50 horas ese curso. Entonces debe tener como mínimo esos cuatro elementos la persona que vaya a realizar la batería de riesgo psicosocial. Profe, es que yo soy psicólogo o psicóloga clínica. Hice un posgrado en clínico. No, no puedes aplicar la batería de riesgo psicosocial. ¿Quién es la única persona que la aplica? Reitero, que alguien que haya estudiado psicología, que tenga posgrado propio en seguridad y salud en el trabajo, que tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo y que tenga el curso de 50 horas que referí hace unos minutos. Esa persona es la idónea para ello. Las empresas, los empresarios, independiente de su actividad económica, de su de cantidad de trabajadores que tenga, debe de contactar, debe tener, debe contratar, debe de conseguirse una persona experta para que le aplique la batería. Y ojo, empleadores, empleadoras, compañeros, compañeras que me escuchan, no es solamente aplicar la batería, no es solamente sí, entonces aplicamos la batería y ya acabamos. No, este elemento es, lo resumo mucho, la verdad, lo sintetizo mucho. No es solamente aplicar la batería y saber los niveles de estrés o los niveles de riesgo psicosocial, sino también, pues, es también intervenir, generar propuestas de prevención e intervención en caso de que se requieran. Esto se hace con un grupo multidisciplinario, ¿sí? Allí interactúa entonces la persona que estudió psicología, posiblemente el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, el COPAS, ¿cierto? Para generar unas estrategias, unas medidas de intervención. ¿Listo? Ya mencionábamos nosotros, se puede ir detectando el tema de la afectación en la empresa, en este caso por temas de estrés, por temas de burnout, pero parte desde esa evaluación. Si no se hace esa evaluación, pues no podemos saber nada, ¿cierto? En este caso, pues compañeros, compañeras, es muy importante ello. Profe, ¿y eso es obligatorio, esa batería? Sí, es obligatorio. Profe, ¿y cada cuánto se aplica? Pues hay que aplicarse, si nunca se ha aplicado, hay que aplicarse. Si se aplica, ¿cierto? Esta batería, pues ella nos va a arrojar unos niveles de riesgo, ¿sí? Cuando ya se evalúa. Les resumo, dependiendo del nivel de riesgo que dé, pues se va a seguir aplicando en la empresa cada año, cada 2 años. Esto va a depender pues del nivel de riesgo. Profe, ¿puedo profundizar más sobre la lectura, el nivel de riesgo? Es que la aplicaron en mi empresa y no sé dónde dice cada cuánto, ¿cierto? Claro que sí, puede profundizar más. En la resolución 2764 del año 2022. 2764 del año 2022 nos habla pues cada cuánto, según el nivel de riesgo, cada cuánto se va a aplicar en la empresa. Y bueno, es también un ejercicio muy interesante que los compañeros psicólogos, pues quienes hayan estudiado psicología, puedan considerar esto como nicho de mercado también. Bien, entonces, si no se aplica la batería, si no, la batería de riesgos psicosociales, si no se identifica el estrés, si no se identifica el burnout, si no se interviene el mismo, ¿qué puede llegar a suceder? Ya hablábamos entonces nosotros de unas afectaciones al trabajador y comenzamos a mencionar otras afectaciones asociadas a la empresa. Sin embargo, permítanme acá reiterar un poco, impacto de burnout en las empresas. Aumento del ausentismo laboral, ¿cierto? Ya lo veíamos allí, mayor, claro, si se afectan las personas por un componente de burnout, pues va a haber un mayor número de incapacidades médicas, ¿no? Y se va a aumentar también un tema de enfermedades relacionadas con el estrés. Va a haber una alta rotación de personal, ¿sí? Los trabajadores desgastados tienden a renunciar y ojo que eso es grave, compañeros, compañeras, empresarios, bueno, a quien le llegue esta charla, los trabajadores desgastados se renuncian y generan un voz a voz también, ¿sí? Generan un voz a voz, es que en esa empresa es muy explotadora, por ejemplo, ¿sí? Y esto va a generar en la empresa
sabemos ello, quienes estamos también inmersos en el tema de seguridad y salud en el trabajo, talento humano, etcétera, que se generan unos costos adicionales en reclutamiento y capacitaciones, inducciones, elementos de protección personal, etcétera, ¿cierto? Entonces, pues hay un impacto del burnout en las empresas. Y claro, hay una reducción del compromiso organizacional. Los empleados que sufren burnout se sienten menos identificados con la empresa, afectando el clima organizacional, ¿no? Bien, ya hablábamos pues de que se genera también, ojo con esto, un tema de clima laboral negativo, una disminución del compromiso. Entonces, no solamente se afecta a la empresa en productividad, sino también es contagioso, ¿sí? Que una persona tenga burnout, tenga despersonalización, pues que tenga burnout, que sí, tenga este síntoma de despersonalización, pues comienza también a generar un clima laboral negativo en los otros compañeros, y esto de una u otra forma se vuelve también contagioso si lo miramos desde la insatisfacción laboral, ¿sí? Entonces no es contagioso como una gripa, ¿cierto? Que se transmite por el aire, sino por más bien por la interacción de los compañeros y compañeras, ¿cierto? Entonces también es un elemento que impacta a las empresas. Impacto del burnout en los empresarios. Claro, el impacto del burnout en los empresarios, pues también va a generar en el jefe, en el dueño de la empresa, pues un estrés financiero por menor productividad, una dificultad en la gestión del talento humano, una pérdida de liderazgo y visión empresarial, unos riesgos de problemas legales. Sí, voy adelantando un poquito porque ya estoy viendo el reloj. Bien, esto digamos que ya lo hablamos. Bien. Hablamos de que también se genera un estrés hacia los trabajadores, ¿cierto? Un estrés hacia los trabajadores, unos problemas de salud, ¿sí? En este caso, pues unos problemas de salud física, unos problemas de salud mental, lo asociamos entonces a temas de salud pública, lo asociamos a temas de los trabajadores. Entonces, mencionamos otros elementos como lo es el burnout, no solamente afecta el bienestar emocional, no solamente afecta la productividad de la empresa, no solamente afecta el bolsillo del empresario, sino que también puede derivar problemas físicos y psicológicos, como lo es trastornos del sueño, ¿sí? Trastornos del sueño, insomnio, dificultad para conciliar el sueño, ¿cierto? Debido, por ejemplo, a preocupaciones constantes por su trabajo. Problemas cardiovasculares, compañeros, compañeras, con problemas cardiovasculares puede tener la persona, hipertensión, bueno, enfermedades del corazón. Es muy común también trastornos digestivos, gastritis. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí por lo menos sí, en algún momento me estreso mucho y me da gastritis, ¿cierto? Y eso pasa, muy común, ¿sí? El tema de la gastritis como afectación hacia las personas. Y claro, si tiene burnout, la persona, si llega a tener ese síndrome, pues también va a adquirir algo que se denomina ansiedades y depresiones. Hay una mayor vulnerabilidad de esos trastornos psicológicos, y pues todo esto va a afectar la calidad de vida del trabajador, ¿no? Bueno, voy pasando por aquí. Claro que el burnout, ¿cierto? Como digo, se asocia a otras afectaciones. Somos unos seres íntegros. No decimos tengo burnout, pero no tengo ansiedad, tengo burnout, pero no tengo depresión, ¿cierto? Eso no pasa. Sí, entonces pues todo esto se va a asociar. Mucho cuidado con ello también. Em, claro, existen unas estrategias de intervención, ¿sí? Esas estrategias de intervención, pues, son varias. Mencionamos, bueno, ustedes están viendo en pantalla, pero permítame mencionar algunas de ellas, ¿cierto? El tema de las estrategias de intervención se asocian también directamente al tema del cumplimiento normativo legal, ¿cierto? Inicialmente tenemos que decir entonces que el tema del cumplimiento normativo legal, el tema de que se evalúe al interior de la empresa, digamos que es una de las partes iniciales. Si se evalúa, listo, se evalúa, y hay que generar otras estrategias, ¿cierto?
dependiendo de lo que es, de lo que le haya marcado allí, ¿sí? Entonces hay unas actividades como por ejemplo en las empresas, cuando hablamos actividades ya de prevención, de protección, de intervención, ¿cierto? Hablamos por ejemplo actividades de primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Por dar algunos ejemplos, de capacitaciones también de cómo realizar bien el estrés, de tener bien definido los protocolos en la empresa, ¿cierto? Es decir, horarios, es decir, funciones de la empresa, actividades de prevención como asistencia profesional, ¿cierto? Al interior de la empresa para que haga pues esos análisis en los puestos de trabajo. Hay que considerar la mejora en las redes de comunicación, hay que fortalecer el desarrollo de los líderes claro, que no, en los líderes pues de los trabajadores, que no lleguen a afectarlos. Hay que tener algunos elementos asociados a, mm, a la seguridad y salud en el trabajo. Los trabajadores se estresan si no tienen seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Es decir, todos los componentes del cuidado del trabajador, ¿sí? Hay que tener entrenamiento en el manejo de la ansiedad, del estrés también al interior de la empresa. Hay que hacer también capacitación, charlas, elementos que comuniquen a los empresarios, al empresario sobre esos elementos y esas afectaciones. A veces no se generan esas estrategias también por el desconocimiento, ¿sí? Bueno, esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Esto precisamente que estamos viendo aquí es la estructura general de las acciones y estrategias de promoción y prevención e intervención de factores psicosociales y sus efectos en salud trabajadora. Estos son protocolos. Los establece la resolución 2764 del año 2022. Estos se asocian a los propios temas psicosociales. Existen unos protocolos. Hay un protocolo asociado directamente al burnout, pero hay otros protocolos más, allí los estamos viendo en pantalla. Esto está de acceso libre, esto es de acceso libre, como digo, es del Fondo de Riesgos Laborales de Colombia y podemos acceder a ello, ¿cierto? Finalizada esta intervención mía, busco el enlace donde está la página del Fondo de Riesgos Laborales de Colombia. Como digo, esto es de acceso libre. Y les comparto el enlace, ¿listo? Porque es que allí también hay unos protocolos para saber cómo intervenir, generar estrategias, promociones, prevenciones en diferentes actividades económicas y también en algunos elementos propios. Ya mencionaba yo el bordado, pero por ejemplo, si vamos a revisar el sector defensa, el sector salud, el sector transporte, o si es por depresión, pues ahí se revisa. Todos estos elementos que estamos viendo allí asociados al trabajo. Bueno, estas son algunas bibliografías, pero bueno, antes de pasar a la última diapositiva, yo sí quiero mencionarles que para los estudios del burnout, propiamente pues en las de universidades o de grupos de investigación, investigadores, pues nosotros nos basamos en un modelo también. Yo quiero expresárselos aquí ya para ir cerrando esto, y es el modelo de Maslach, ¿sí? De Cristina Maslach. Un modelo muy bueno donde se articulan pues unos elementos de revisión como lo es el agotamiento emocional, la despersonalización, la falta de realización personal. Ese modelo es muy bueno y también a ese modelo se articula el cuestionario MBI. MBI más las Burnout Inventory. Ese instrumento ha sido validado en Latinoamérica, se ha utilizado en diferentes estudios en Colombia. Es confiable, tiene una fiabilidad cercana al punto 9, hablando también desde el tema de la investigación. Entonces, quien quiera posiblemente hacer un acercamiento, una indagación de propiamente el burnout, pues le recomiendo ese instrumento, ¿cierto? Para que, no sé, lo pueda tener muy en cuenta y pues es relativamente sencillo, es fácil de diligenciar. MBI más las Burnout Inventory. em, Más las Burnout Inventory. Tiene 22 ítems, se califica a escala tipo Likert y es relativamente sencillo de interpretar. ¿Listo? El modelo es el modelo de Maslach.
Cristina Maslach es quien, pues, la autora principal de este mismo, ¿cierto? Aquí hay unas referencias, ¿cierto? Una de ellas es la de Cristina Maslach. Y compañeros, compañeras, quien les habla, Cristian Camilo Osorio Ordóñez.